ya, vamos, va. Y yo Aquí salí de la tienda y me senté aquí y no me he parado hasta ahorita que me fui a bañar. Digámosle pues, capítulo número 6. Capítulo número Sí. 6 de Oseas. ¿Ok? Vamos a leer la vocera oficial. Va por ahí. Vamos a leer, vamos a ver qué Dios nos quiere decir. Déjame hacer una pequeña oración. Padre, danos tu palabra hoy noche. Alimentanos con esa semilla. Dinos lo que nos quieres decir hoy. Padre, abre nuestra mente, nuestro espíritu para poder entender cada palabra que salga de esta Biblia hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele. Un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh sí, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, preguntó el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con sus palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores, marcadas con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes. ¿Qué esperan para emboscar a sus víctimas? Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Si he visto cosas horribles en Efraín e Israel, mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Amén. Palabra de Dios. Amén, amén, amén. A ver, Roberto, ¿nos escuchas? Sí, y ahora sí me escuchan. ¡Oh, excelente! ¿Y qué fuera la base? ¿Por dónde estaban? Tía, ¿por qué no lee de nuevo que corto? Ok. Es cortito, así que prestemos atención. Un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, sí. Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío de la luz del sol.
Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicio tan inevitable como la luz. Quiero que demuestren amor, que no ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores marcada con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltante que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Si he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh Judá, también a ti te esperan una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Amén, amén. Ahí, ok, ¿qué entendimos allí? Bueno, yo Entendimos que se han dado cuenta, ¿verdad? Que se han dado cuenta que estaban en pecado y quieren volver a la presencia del Señor. Ok, bien, así comienza, ¿no? Así comienza el capítulo. Así comienza. Excelente. Ajá, ¿qué más? Bueno, yo lo que entendí aquí fue definitivamente que el amor de Dios es tan grande y que Dios nos espera con los brazos abiertos, que a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, Él siempre está esperándonos. Él siempre está esperándonos para restituirnos, para corregirnos, para bendecirnos. O sea, y aparte de eso, que también siento que Dios permite que nosotros pasemos por situaciones un poco difíciles o circunstancias de las cuales eso nos va a hacer siempre volver nuestra mirada hacia Él y saber que Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de corazón, como lo dijo ahora Erika, que ellos se dieron cuenta que necesitaban volver a Dios, que estaban caminando mal y que Dios es un Dios tan grande que Dios lo espera a uno con los brazos abiertos. Excelente. Ambos me han dicho lo que dice aquí el capítulo del versículo 1 al versículo 3. Pero en el versículo 4, Dios hace una pregunta. Y yo quiero que ustedes lean esa pregunta en el versículo 4 y se pregunten ustedes por qué Dios hace esa pregunta después de ese versículo 3. Pero yo pienso también que a pesar de que no, como dice Roberto, que nos espera con los brazos abiertos y esto y todo aquello, todo eso bello, hermoso. Pienso que también ahí no dice que no vas a recibir tu castigo por haber desobedecido a tu padre. Es correcto, eso está ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Corrección. Eso es muy, muy, muy cierto, eso es muy cierto. Y yo lo he dicho, yo siempre lo he dicho en varias ocasiones. O sea, definitivamente Dios es un Dios justo y no hay pecado que se quede sin paga, porque esa es la verdad. O sea. Pero mira, me llama mucho la atención esta pregunta que hiciste, Cristian. Me llama mucho la atención. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque digo, Él es el Padre nuestro, ¿no? Pero te lo digo como madre también, y sin haber estado en los caminos del Señor, ni conocer la Biblia, ni nada. Esta misma pregunta se lo hace uno a los hijos. Correcto. Cuando hacen travesuras, cuando hacen cosas indebidas, tú le preguntas, ok, dime a ver, ¿qué es lo que debo hacer contigo por haber hecho tal y tal cosa? Porque la he hecho yo. Sí, no, eso es muy cierto. Eso ¿Sí o no, Roberto? Sí, claro, no, definitivamente. Y yo siento que nosotros como papás también debemos reprenderlos y no dejarles pasar por alto la falta que están haciendo. Y entonces así hace Dios con nosotros. Pobrecita de mi hija, porque ella piensa que ahorita mismo, porque es una bebé, todo se la dejo pasar, pero después. Eso es muy cierto. O sea, y es que
Es que definitivamente Dios es tan grande y Dios nos dejó su palabra a través de la Biblia, de que cómo nos enseña a nosotros cómo debemos actuar como papás, como hijos. O sea, son de los cuales uno muchas veces, yo soy hijo, también soy papá. Exacto. Y muchas veces yo cuando estaba joven, yo decía, mi mamá está loca. Mi mamá solo está molestando. Mi mamá no sabe esto, solo joder, solo esto, solo el otro, solo el otro. Hasta ahora yo, que soy papá, lo entiendo y lo comprendo. No, y si me preguntas a mí, te digo, y sobre todo a Orlandito, que es un papá joven, que sus hijas todavía están pequeñas literalmente, no les dejen pasar ni una, ni No, una. ni una. Es que ni una. Yo te lo digo por experiencia. La Sí, no, gente, y yo también te lo digo por experiencia propia. Uno no puede dejarle pasar a los ni hijos una puedes altos, dejarle pasar. ni una puede dejarles pasar. ¿Por qué? Porque si Dios nos reprende a nosotros y Dios no nos deja pasar ni una, porque Dios no nos deja pasar a nosotros ni una, nosotros Porque debemos hacer igual con nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros les pasamos una a nuestros hijos van a seguir siendo no una, sino dos, sino tres, sino cuatro. ¿Por qué? Porque no lo reprendiste en el momento que tenías que reprenderlo y llamarle la atención que tenías que así llamarle en mismo. ese momento. Y no son culpa de nuestros hijos, sino culpa de nosotros mismos que no tomamos la decisión cuando teníamos que tomarla. Y no simplemente dijimos, porque pobrecitos, porque es algo que Pobrecito, está pasó muy chiquito. pasajero, porque no va a volver a pasar. Y eso es lo que Dios a nosotros no nos pasa una, porque Dios no nos pasa una. Nosotros podemos saber, y la palabra de Dios es muy clara donde dice Dios, para Dios es lo mismo el pecado, la persona que miente, como el pecado, la persona que mata. O sea, para Dios no hay distinción de pecado, el pecado es el mismo. O sea, es la misma comparación. La palabra Entonces, la palabra dice que aquel que conserva odio en el corazón va a ser juzgado por los mismos que juzgan a los que asesinan. es correcto. O sea, entonces yo siento que ¿por qué no? O sea, es que es tan difícil porque uno como papá muchas veces no les quiere llamar la atención o quiere pasar las cosas por alto. Es que cuando le metes su rejazo, le duele más a uno que a ellos. A ellos no le duele. Oh, wow. Los Así niños es. en ese momento son de hule. Ellos sanan. Te duele más a ti pegarles que a Es ellos correcto. mismos. Es correcto. Ve, yo tengo una conocida donde tuvo muchos problemas con el hijo. Ella es cristiana y ella en una oportunidad ya me dijo, se vea Roberto, dice, yo ahora lo que digo es, Señor, yo te pido nada más que la corrección que tú le vas a traer a mi hijo, Uy. me des fuerzas a mí para poderlo soportar y no me duela tanto. No, wow. ¿Viste? Porque algo viene. Cuando Porque mis algo pelados bien, estaban creciendo, mi lema era, para que yo tenga que llorar después, vas a llorar tú ahora. Así. es correcto, es cierto. Wow, ¿Por qué? Porque yo wow. te Yo digo, creo que yo me acuerdo haber escuchado esa. Estaba ahí, yo me acuerdo. sí, porque yo siento que lógicamente uno Era familiar. nunca va a pretender que a los hijos de nosotros les pase algo, porque a nosotros nos va a doler, Claro. No. pero también tenemos que entender que hay muchas cosas de las cuales ellos tienen que pasar y vivir para que aprendan. Me Lo acuerdo, peor de todo eso yo es me que acuerdo una vez, tú, tú también vas a sufrir. yo me acuerdo, Claro. yo me acuerdo una vez, yo tenía ya 18, yo era un viejo, ¿ok? Pero yo hice algo, una mala crianza le hice a mi tía en Orlando. Y mi tía me puso, pero de una me dijo, cómo era la cosa. Yo no volví a hacerlo más. No, es que es ¿Qué es fue eso? cierto. Yo no me acuerdo, pero fue algo. Usted así Es me... porque él llegó, ¿tú sabes por qué? Porque él llegó con estas infulitas porque yo me imagino que le contestaba así a la madre.
¿Cómo hace decir? ¿Tú me entiendes? Ajá. ¡Ah, ya voy! ¿Qué no sé qué? Así le contestaba. ¿Sí o no que le contestaba a Argelia así? Sí, sí. ¡Ay, ya voy, tía, espérate! ¿Qué? No. No, 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 no. ¿Me puede decir Lo si es? primero que te voy a decir es que, mira, Roberto, si yo le dejaba pasar a él esa mala crianza, se la iba a tener que dejar pasar a los hijos míos. Es correcto. Y Es esa no correcto. era. Entonces, porque después, si yo les pegaba o reprendía a los míos, ellos iban a decir, ay, ¿por qué a Cristian sí se lo permites y a mí no? Sí, correcto, correcto. ¿Qué es lo No, que pasa? ese, Que No aquí le- Dios lo dice muy claro. Dios lo dice muy claro. O sea, es cierto que yo te amo, es cierto que yo tengo misericordia por ti, pero es cierto que te tengo que enseñar a hacer las cosas correctamente. Claro, Dios dice, mira, el padre que no a conducta no ama. Eso no dice. Es ama. correcto, Es así, eso es cierto. Y te voy a es decir una cierto. cosa, ¿tú sabes cuándo viene la satisfacción? Eh, Todavía, Roberto, los hijos tuyos literalmente están pequeños, pero yo te lo digo por experiencia. Mira, mi hijo tiene 29 años, ya es padre de familia, y escucharlo cuando yo me pongo a hablar con él y que él diga, que le diga a Omar, un ejemplo que te doy, porque ese niño trabaja como un burro, y diga, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo me acuerdo cuando tú y mi mamá trabajaban fuerte, trabajaban como unos desgraciados, como unos locos. Entonces, porque Omar le preguntó, pero papi, ¿tú por qué trabajas tanto? Porque estás trabajando, aparte de su trabajo, un trabajo los fines de semana, manejando maquinaria esta pesada, ¿Es James o Joshua? Jamesito. Ok, porque Joshua más tranquilo. Entonces, ¿qué dice? Porque ya ahora, acuérdate que los hombres maduran más lento. Claro. Ahora, Muy lento, diría yo. a los 29 años, con 2 hijos, es que él está, tenemos, y es porque su esposa es bastante organizada. Entonces dice que tienen que pagar las deudas, las tarjetas de crédito un poco más rápido. Entonces él se fue a buscar otro trabajo extra, limitando a sus hijos del tiempo de estar con ellos para poder pagar esas deudas antes de tiempo. Y Omar le dice, pero estás trabajando mucho, o sea, los 7 días a la semana. Y le dice, pero es que eso fue lo que yo aprendí de ustedes. Wow, increíble. Es Entonces, que cuando ese es yo el lo legado escucho que uno... hablando y lo veo en la cámara, cómo, tú sabes, cómo trata de conductar a su hijo, cómo nada más, y eso que él, como es hombre, y yo le he dicho, Jencito, por favor, no le pegues a los niños, no le pegues al niño porque tú eres muy ordinario, le puedes hacer daño. ¿Tú me Ya que entiendes? tu mamá se encargue de eso. Deja que su mamá les meta su nalgada o lo que sea, Pero déjalo que la sea nalgada ella. de Erika ya la peste, hermano. Y entonces me dice él a mí, tú, ¿por qué tú me dices una cosa así? Eso tú no lo decías cuando me metías mi cascarazo. Yo me acuerdo, sí, él me dice, yo me acuerdo que yo nada más escuchaba que tú venías por ahí o me llamabas por mi nombre y yo temblaba a veces. Sí, sí. Dice que a No, veces y yo es quería cierto. orinarme los pantalones. Sí, y es cierto, yo te puedo decir que hoy por hoy yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá por el carácter que ellos tuvieron. Y muchas de las cosas que hice malas fue por decisión mía. Fue por decisión mía, pero yo sí les puedo asegurar por experiencia, por testimonio de vida, que no hay pecado que se quede sin paga. Claro que No no. hay pecado que se quede sin paga. No hay Ay, pecado que no te traiga malas consecuencias. Ahora, miren, Porque así es. ahora, en base a eso que están diciendo, esa pregunta cuando Dios la hace, ¿y qué es lo que entonces él está implicando en esa pregunta a la gente de Israel? Obviamente algo han hecho, ¿verdad? Porque cuando tú le haces esa pregunta a tus hijos, es porque algo han hecho. Y tú dices, entonces, claro. ¿qué voy a hacer contigo? ¿Ok? Y cuando ven que ese cambio de... Él pregunta, yo pienso que él hace esa pregunta también porque
acuérdate que Él nos conoce nuestro corazón y no creo que haya, según la pregunta y según el siguiente statement que dice ahí, no creo que en el corazón de estas personas haya tal cosa como arrepentimiento. Wow. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que acabamos de leer del capítulo, del versículo 1 al 3, entonces, ¿qué era? Puras palabras. Pura falacia. Pura falacia, puras palabras. Entonces, ahí va el temita. Tú te puedes arrepentir de eso, pero si no es de corazón, No, No sirve de nada. no no sirve. te sirve. ¿Qué dice Dios más? Entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 6? ¿Qué dice él ahí? Quiero que demuestren amor, no que ofrendan sacrificios, no que ofrezcan sacrificios ni ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Él está pidiendo que cambien su corazón, que lo conozcan a Él. Porque uno generalmente yo siento que esto del arrepentimiento muchas veces es por motivos, por emociones, de las cuales tal vez en ese momento creaste un conflicto, una cosa así, y entonces pedís perdón, pedís disculpas, pero por el momento, En el momento, o en el dependiendo momento que también estás, cómo está la situación, qué es, cor- tanto estés en baja. es correcto, es correcto. Ujú. Como quien dice, para apaciguar un poco las aguas y para que se calme todo el mundo, yo voy a pedir perdón, voy a pedir disculpas y listo. Claro, Ujú. Y, mira, y, y muchas veces, o sea, generalmente el hombre, el ser humano, lo hace de esa manera. Por eso, por eso, o sea, yo como se lo he dicho a mis hijos, ustedes podrán engañarme a mí, podrán engañar a su mamá, pero a Dios nunca lo van a poder engañar. ¿Por Ujú. qué? Porque Dios sabe lo que ustedes piensan antes de que lo piensen, lo que ustedes sienten en el corazón. pero mira, miren que esto trae un buen punto, porque yo siempre, y desde un principio, yo no sé por qué, obviamente el Espíritu Santo hablándome y eso, yo siempre dije, yo no puedo, está hablando de 5 años atrás, 6 años, 7 años atrás cuando comencé. Yo siempre decía, yo no puedo decirle a la gente que ven a Dios, pero cambia tu manera de ser, lo que sea que estás haciendo mal, cámbialo, porque eso es lo que significa arrepentimiento, que tú cambies eso que estás haciendo. Pero yo le decía, pero es que yo no vine a donde Dios cambiando nada, más bien, yo estoy ya, tengo años con Dios y todavía estoy cogido en el pecado, todavía veo Así pornografía, es. todavía algo, entonces pero yo siento que aún así Dios me está invitando a que yo lo conozca. Y es más, cada vez que leo la Biblia, aprendo cosas nuevas y quiero conocerlo más. Entonces, yo siempre dije, ven y conoce a Dios. Conoce a Dios. No intentes cambiar. Ven, conoce a Dios, que eso es lo que Él quiere, que Él se encarga del cambio tuyo. ¿Ok? Sí, eso es Se definitivamente, encarga de hacer el así cambio, es. ¿ok? Él se va a encargar de hacer el cambio, pero querer conocerlo es lo que te separa de ser religioso, Ujú. en realidad tener una relación con Dios. Ujú. Religioso versus relación es el querer conocerlo a Él, y ese es el tema principal de este libro de Oseas, ¿ok? Conocer a Dios. Okay, cuando tú lo conoces a Él, tu vida cambia. Pero cuando quieres seguir las normas, eres entonces de palabra. O eres de acción. De esos que se creen que están salvos porque son santos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ahí está como que la diferencia. Entonces, aquí, obviamente, los sacerdotes estos, que se refieren en este capítulo, estaban haciendo, primero comienzan el capítulo diciendo, vamos, que Dios nos va a perdonar, que busquémoslo, y diciendo todas las cosas perfectas. Y haciendo Vea, sacrificios y eventos religiosos, y después Dios viene y lo desenmascara. Y les dice, pero ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Israel? Tu amor es como mi Biblia dice, el amor de ustedes es como la luna, es como la nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Usted alguna vez se ha levantado a la mañana y usted ve la hierba toda mojadita. Claro.
Y después, en la mañana, a eso a las 10, cuando sale el sol, se fue ese agua. Bueno, así mismo es el amor de ellos. Es porque era un amor falso. Entonces, ese es el punto acá. Porque imagínate que ahora, en este capítulo que estaban leyendo, Dios siempre a uno le dice que le va a bendecir, le dice que le va a prosperar, le dice que le va a restaurar, que le va a dar salvación. Pero ustedes han visto que Dios siempre hay un pero, que Dios dice siempre que uno le debe entregar el corazón. Eso es lo que Dios le pide a uno, del corazón. Es lo Más único que nada, le o sea, así pide Dios. sencillo. Pero no es tan fácil. Pero no está fácil. No es tan fácil. No es tan sencillo. O sea, se ve sencillo, pero no es tan sencillo. Qué cosa más controversial, porque Dios y es que es tan controversial, pero para uno como ser humano, del saber de con Dios vas a conseguir absolutamente todo porque es todo y sigues haciendo tus cosas humanamente Claro. sin conseguir absolutamente nada. Totalmente, ¿Por totalmente. qué? Porque Dios dice ahí a Israel, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Ya? Y les dice, voy a bendecirlos, voy a esto, voy al otro, pero le dice, pero, o sea, son de las cuales la palabra de Dios es muy clara donde dice, es más fácil que entre un camello en el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Claro. Se ve que si Dios él es soberano, lo sabe absolutamente todo, que, o sea, que usted se pone a decir, ¿cómo va a entrar un camello en el hueco de una aguja? Claro. Usted le dice imposible. Es Pero como vea que sí es, como aquella vea película que, decía que Dios sabía que el tipo no iba a querer aceptarlo. por eso, vea que sí es imposible eso. Imagínense entonces, todavía es más imposible que entre un rico en el reino de los cielos. A menos que Dios le arrebate todo eso. A menos nada más como se lo llegó el rico y se lo dijo a Jesús. Y le dijo, ¿qué hago para seguirte? Vende todo y se lo reparte a los pobres. Y él se fue casi llorando. Chuleta. Le dijo, porque te voy a dar riquezas en el cielo. Y él dijo, bueno, no, yo estoy aquí, yo no estoy arriba. No, así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno pasa circunstancias difíciles en la vida, es cuando uno entiende realmente cuáles son los caminos de Dios. Porque así es. Pero si uno no pasa circunstancias en la vida difíciles, usted nunca va a entender los caminos de Dios. Porque generalmente la gente que se acerca a Dios es porque ha pasado caminos y difíciles y duros en la vida. Claro. Los grandes pastores, los grandes seguidores de Dios, ¿quiénes han sido? Personas que han estado en la cárcel, personas que han tal vez matado, que han estado en drogas, que han estado en la miseria, que han estado en la calle. El que mucho debe y se le perdona mucho, mucho ama, ¿verdad? Al que mucho ha perdonado, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Es lo que dice Dios. Ve Pero el caso de también Pablo. una pregunta, porque es un poquito controversial ese statement de la riqueza, de ser rico y entrar en el reino de los cielos. Te lo digo porque me imagino que habrán personas ricas económicamente, hablando, dinero wise, Que son fieles a Dios. que son fieles a Dios, exacto. O sea, es Sí. que ahí es... Ahí Jesús probablemente se refiere a aquellos que el dinero lo es todo.
¿verdad? Que el dinero lo es todo. Es correcto. Pero también hay una cosa cierta. Tú dale dinero a una persona Y sabrás, ¿no? y sabrás quién es. Es correcto, ya lo dijo usted. Pero, Ya lo dijo usted, porque usted pero sabe mejor que nadie obviamente que es verdad lo que dice mi tía, lo que dice mi tía es verdad. Hay es cierto. Dios tiene gente, hasta de los más millonarios que tú te puedes imaginar, le pertenecen a él. Él tiene gente en todos lados. O sea, el ser rico no es el problema. No es el problema, el problema es que el dinero te corroa. Claro, porque se El vuelve, dinero corroe a muchas personas. se vuelve, Demasiadas Es personas, más, porque no hay humildad en el corazón. no nos vayamos muy largo. Si inclusive uno de los reyes que puso Jesús, yo creo que fue de verdad. El que estudiamos Nabucodonosor, ¿cómo es que se llama? no, él Nabucodonosor. no lo puso Jesús, fue ¿Te refieres a A Saúl. Saúl, ¿no? Saúl. El que era antes de David. Saúl lo hizo, Jesús lo hizo rico. Uh-huh. Y el hombre apartó completamente su corazón de Jesús, de Dios. Lo apartó completamente. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios sabe, o sea, Dios te quiere prosperar a vos y yo siento que Dios le da conforme a cada persona como lo merece y como lo vaya asimilando. Porque yo pongo este caso, digamos, de los talentos, que a uno le da 2, a uno le da 5 y a otro le da 10. Entonces yo siento que Dios lo ve a uno de esa manera, que Dios le dice seguro a uno, bueno, a vos te voy a dar mejor esto, porque yo sé que tu corazón, si yo te doy mucho, se va a apartar de mí. Y más bien en lugar de hacerte un bien, te voy a hacer un mal. Total. Y es que es así, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios prospera conforme a tu corazón. Porque a Dios no te va a dar a ti, ¿qué dice Pablo? Aprendí a vivir en la riqueza y aprendí a vivir en la pobreza. No me des poco porque me desespero, no me des mucho porque me olvido de ti. Dame ahí lo que necesito. Necesito. Es correcto. Claro. Es cierto. Dame las palabras. Y es que lo que pasa, que como estábamos hablando ahora, o sea, Dios ve, o sea, Él es tan grande, tan omnipotente que Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú vas a hacer, cómo vas a reaccionar si Él te da mucho o te da poco. Amén. No, sí, total. Porque eso es cierto. Por eso cuando llegó este rico le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para la salvación, para seguirte? Ya Jesús conocía su corazón y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, se lo reparte a los pobres. Ya Jesús sabía la respuesta de ese, o sea, ya sabía el comportamiento que iba a tener esa persona. Claro. Wow. Porque así es. Vamos al caso de Sansón. Sansón, Dios lo hizo un hombre completamente poderoso, pero lo hizo para salvar su pueblo. Y Sansón apartó su corazón de Dios. Se fue detrás de Laila. Correcto. ¿Y qué hizo Dios para que Sansón volviera su corazón otra vez a él? Los pelos de allá jalan más que un camello. Así es. No, así es. ¿Y qué hizo Dios para que Sansón volviera sus ojos a él, otra vez su corazón? Dejarlo ciego. Su fuerza. No, dejarlo ciego. Sí. Lo dejó completamente ciego. ¿Para qué? Para que su corazón volviera otra vez a él. Para que no volviera a mirar a ninguna Laila. ¿Cómo es que se llama? Correcto. Es correcto. Muchas veces nosotros tenemos prosperidad. Por esa misma línea, la que le gusta mucho a Orlando, la de Jonás, a ese le tocó terminar en la boca un pez para entonces regresar a Dios. Es que es así. Muchas veces Dios te prospera a ti, pero Dios permita que vuelvas a perder absolutamente todo, porque Dios la prosperidad que te dio no la usaste bien. La usaste para tu ego. Pero a veces uno ve a aquellos que Dios le ha dado la prosperidad y tú dices, Dios, pero ¿por qué a él? Mira que es un corrupto. ¿Qué sé yo? Por eso, lo que pasa es que la palabra de Dios es muy clara donde dice, no te
como que no te envidies de los impíos, no te envidies de esa gente, porque a cada quien le llegará su hora. Ujú. Eso es cierto. Dios le envía lluvia al creyente y al no creyente. Y es que es así es. Así es. Y Y la lo que pasa palabra es de Dios es que, muy clara donde Dios te dice a vos, no acumules riquezas aquí en la tierra porque hasta la polilla se las come. chulero, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno sabe que Yo no hay, oigo a Orlando decir nada. que cuando Dios sabe, Es que, o sea, es que el tema está muy bueno para yo interrumpir. No, di algo. Pero ¿no? tienes que también, tú sabes, poner tu grano. sí, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que Que cuando uno, Roberto está en fuego también, ¿no? Está en estrés. cuando, Está desacatado. ¿qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios es muy clara donde dice, donde está tu corazón está tu tesoro, o donde está tu tesoro está tu corazón. Ujú. Cuando uno conoce la palabra de Dios y uno Uf. sabe que hay una vida después de esta, porque generalmente la gente cree que cuando ya uno se muere, ya ahí terminó absolutamente todo. No, ahí es cuando empieza realmente la vida, La verdadera vida, ¿eh? Oh, la wow. verdadera vida. Amén, Ahí amén. es cuando Fíjate, empieza. cristiano, nosotros que estamos con Jesús tenemos una vida que nos falta bastante. Aquellos que no, esta es la que tienen, ¿verdad? Correcto. Hay un pasaje bíblico que en estos momentos no me recuerdo exactamente cuál es, pero había una persona que tenía mucha plata y había otro que era muy pobre, donde a los dos les llegó la muerte al mismo tiempo. Lázaro se llamaba Lázaro, correcto. Ujú. Donde la persona pobre exactamente en la puerta del palacio le pidió de comer al que tenía mucha plata y etcétera, y él lo ignoró. Y él lo ignoró. A los dos les llegaron la muerte. Al pobre Jesús lo tuvo en el paraíso y Dios lo tuvo en el paraíso y todo, y al otro estaba quemándose en el infierno. Y el que tenía plata le decía a Dios que por favor le permitiera, aunque sea ir a decirle a sus hermanos cómo debían de ser para que no pasaran lo que ellos mismos, lo que él mismo estuviera pasando. ¿Y qué le contestó Dios? No, tú te viste tu tiempo para arrepentirte. Fuerte eso. Y es que la palabra, o sea, es la palabra de Dios nos confronta de una manera Claro. que uno se llega a decir, ¿estaré haciendo bien las cosas o las estaré haciendo mal? ¿Estaré realmente en los caminos de Dios? Tenemos a Como lo Pablo. dijo Cristian ahora, ¿estaré solo en la boca nada más? En la boca nada más. Y cuando yo cierro el grupo con ustedes o cuando salgo de la iglesia, mi vida vuelve a ser común y corriente. Ujú. Claro, por eso que hey, si tú la única manera de conocer a Dios, ¿cuál es? ¿Cómo tú conoces a Dios? ¿Qué es lo que te pide este capítulo? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué ideas ustedes tienen para conocer a Dios? En oración, en la palabra, en intimidad. Cristian lo dijo algo muy cierto Amor. ahora. Incorrecto, porque Cristian dijo ahora algo muy cierto donde decía, tú cuando te acercas a Dios no tienes que cambiar absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque conforme tu relación va creciendo con Dios, Dios va haciendo que tú pierdas absolutamente todo lo que tenías antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy Pero clara. es una lucha constante. Es una lucha constante. Todos los días. Y para nadie es fácil. Y es una lucha todos los días. Yo me recuerdo que inclusive en una de nuestras reuniones estuvimos hablando de que uno tal vez iba manejando y que que el otro y alguien se le metía y uno y fue la acá. Claro. Entonces es una lucha que uno tiene constantemente. ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle y alguien se te atraviesa, tú vas a reaccionar de la manera que reacciona todo el mundo. Y ahí se fue el Espíritu Santo de ti. Y ahí se fue. Y ahí se acabó. Total. No, total. Ey, no, total.
Incluso si tú tienes un día de discusión ahí con tu esposo o tu esposa, a vos se te mete el chamuco que decís hasta lo que no tenés que decir. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que chuleta. Sí, y entonces decís, bueno, que entonces, ¿qué tanto lleno de Dios estoy yo? Exacto. Ujú. Esa es la lucha diaria, es como dicen ustedes, es una lucha diaria. Vamos a cometer errores y tenemos que simplemente saber que el conocer a Dios no significa que tú tienes que arreglar tu casa y tenerlo todo bien. Conocer a Dios es que tienes que tener, como dijo Roberto, la palabra que me gusta ahí es intimidad. Tener ese momento de intimidad, ese momento donde tú estás compartiendo con Él como compartes con un buen amigo, una buena amiga. Si tú no agarras el teléfono y llamas a tu amiga, créeme que nadie te va a llamar o nunca vas a saber lo que está sucediendo en la vida de esa persona. Tienes que agarrar el teléfono y hacer el esfuerzo de llamar. Es lo mismo con Dios. Hay que agarrar el teléfono y hay que llamarlo. Y hay que hablarle. Y si quieres escucharlo, lee la Biblia. Hay veces que yo nada más soy de decirle taca, 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 y yo le digo, Dios es el que mejor escucha en el mundo. Sí, Porque yo nada más soy de hablar y hablar, ¿verdad? Pero a veces hay que escucharlo y la Biblia está ahí con palabras de él por todos lados. y palabras claras, palabras claras. Es que yo siento que No, y generalmente, parece, ¿a ustedes no les ha pasado de que quieres a lo mejor buscar una respuesta o estás haciéndole alguna pregunta y de repente abres la Biblia y ahí está la respuesta? Total. Exactamente donde la abriste. Me ha pasado que me sucede eso en algo que ya yo leí, que cuando lo leí la primera vez No lo significaba, entendiste. me dijo una cosa totalmente distinta, ¿ok? Y lo vuelvo a leer y me dice esa otra cosa respuesta a lo que estoy buscando. O sea, es increíble. sí, vea, ahora yo esta semana sufrí ahí un pequeño inconveniente con el carro, del cual yo sé que ya Dios lo solucionó. Eh, Eso fue jueves, si no me equivoco, miércoles. Jueves en la mañana Ya Dios voy, lo solucionó, ¿verdad? ajá, Ya Dios lo solucionó. completamente. Jueves en la mañana voy por el carro de la empresa que me lo están prestando mientras tanto, pongo la emisora que yo escucho y escucho a una eh, mujer predicadora, donde ella decía, oren ustedes, pero oren dándole gracias a Dios que ya han recibido lo que están pidiendo. No oren a futuro. Y lo he venido oyendo, desde ese día lo he venido oyendo en cada cosa que escucho, o que leo la Biblia o que escucho a alguien o algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios me ha enseñado que generalmente uno dice, Señor, te pido para que abras esta puerta, te pido para que traigas esta provisión. Entonces, Dios me ha venido hablando donde he dicho, no, ora, pídeme, pero dándome gracias como si ya lo estuviera, o sea, como si ya lo hubiera recibido. Si Ujú. realmente tú crees en mi palabra y tu fe realmente es grande, entonces dame gracias porque ya lo recibí, porque ya lo hice. Amén. No como si lo fuera a hacer. Y para todos los demás ahí, más fácil dicho que hecho, ¿no? Eso es definitivo. Eso es definitivo. Muchas veces uno siempre cuando dice, Señor, te pido sanación por esta persona. No, uno tiene que decir gracias, Señor, porque trajiste sanación a esta persona. Claro. O sea, con la convicción, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara donde Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y en mi nombre harán mayores cosas que mí. Wow. Entonces, ¿por qué uno no lo va a creer si Dios se lo está diciendo, si Jesús se lo está diciendo? O sea, yo siempre muchas veces le dije a mi esposa, ¿qué es lo que pretende uno? Que Dios venga y le toca la puerta y le diga, bueno, muchachito, ¿usted qué le pasa? Despierte, despierte. Sí, que Dios venga y le toca la puerta, vaya, ya lo hice, vaya, ya lo hice. Sí, claro. Y es que Bueno, sí, uno pone, a Es que ver, uno quiere ver las cosas tangibles ahí, latentes, ahí, o que te las digan. Que la mayoría somos como Santo Tomás, que era, ¿no? como Tomás, Ver sí, para, correcto. Tomás, ah, ver para creer, Ver para creer. imagínate. ¿Y ey, cuántos creyeron para ver? Ujú, ey, aún ujú. así Cristo apareció. ¿Cuántos? ¿Cuántos creyeron para ver y no ver para creer?
Exacto. Lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hizo Job, lo hizo David. O sea, lo hicieron todos, o sea, absolutamente todos. Lo hizo Isaías, lo hizo Josué, lo hizo Moisés. Pero es que, imagínate, así como ha evolucionado el mundo, hemos evolucionado nosotros también para peor. Es correcto, pero tu mente siempre sigue siendo la misma. Somos más científicos ahora que... Increíble, porque en aquellos entonces, todos esos que tú mencionaste, dime tú, con tanta limitación y tanta cosa que había en aquellos entonces, ¿cómo vivieron para ver? Correcto, yo te ¿Cómo creyeron para ver, verdad? Y te la voy a poner y te Increíble. voy a contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Y cómo nosotros ahora en estos momentos que tenemos la palabra de Dios en la mano y que vimos y que Dios nos habla todo lo que Él hizo y que tenemos mucho más posibilidades de creer porque estamos leyendo su palabra, correcto, no creemos. Mira, tenemos más información, pero necesitamos, y estoy seguro de esto, necesitamos ese encuentro sobrenatural. Porque lo que a mí me arrancó fue un encuentro sobrenatural, fue un susurro en mi oído. Te lo prometo que fue de parte de Dios. Y yo me voy a la tumba con eso. Fue un susurro en el oído que me dijo, esto no es, o sea, aquí hay algo que vale la pena estudiarlo, ¿no? Algo que me despertó. Fue ese encuentro sobrenatural. Obviamente, eso fue como que un poquito después a que yo había comenzado a abrir el corazón un poquito, a escuchar un poco, a creerme un poquito la idea de esto de que había un Dios. Pero yo no creía que el Dios era un Dios de poderes sobrenaturales. Obviamente, hace entonces yo no había leído nada de esto. Yo sabía que había un Dios y eso me estaba llevando hacia la iglesia, pero yo no sabía que había poder y había Espíritu Santo, nada de eso. Fue hasta esa noche que yo me hice la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Y en el piso del apartamento de aquel entonces, con una computadora ahí en mis piernas, me puse a buscar qué es el Espíritu Santo. Y lo primero que me sale es un poco de... Yo no sé si eran católicos o baptistas, no sé qué eran, pero prácticamente el significado era como si fuese una imaginación o algo sin poder. Y yo dije, bueno, ok, ¿qué puedo hacer? Y esa misma noche Dios me hizo un susurro y yo dije, wow, Él está vivo, Él es un Dios. Y hasta eso lo demás es historia. Eso yo siento que lo que quiero decir es que tiene que haber un encuentro. En algún momento en tu vida hubo un encuentro con Él. Tiene que haber ese encuentro. Tu hijo, los hijos de tus hijos, todos tenemos que tener ese encuentro. Hay que llegar a ese momento donde hay un encuentro. Cuando se dé ese encuentro, entonces, ¡boom! Ya tú sabes que ahí tú te vas por esa recta y no regresas. Mi tía tuvo sus encuentros, ¿verdad? Que ella nos ha compartido. Roberto, tú has tenido tus encuentros, ¿verdad? Bárbara también nos ha compartido encuentros. Entonces, esos encuentros hay que tenerlos. Y para mí, la única manera que se dan eso es cuando tú tienes curiosidad y en esa intimidad, en esa búsqueda. Sí, es muy cierto. No pasa mucho. Y es cierto. Y nosotros somos los que nos alejamos. Él nunca se aleja de nosotros. No, es correcto. Nosotros con nuestras decisiones, con nuestro trabajo, con nuestra trajín del día. Escuchen esta. Esos encuentros no pasan mucho. ¿Okay? No. Y te doy un ejemplo. Salomón, Dios le dijo, te me aparecí y te hablé tal fecha, y te volví y te hablé 20 años después. Y con todo eso, pues Salomón se descarriló. Sí. Como todo ser humano. Como todo ser humano. Así que no son muchos encuentros, entonces uno piensa como que Dios lo abandona. No, Él está ahí, pero es que esto es una cosa de fe, esto es un camino de fe, ¿verdad? Dios quiere jugar con nuestra mente, de que nuestra mente tenemos que sobrepasar el razonamiento humano. Tenemos que creer. Yo escuché ese comentario. Se apartó, que
como que no me... ¿Qué fue lo que acabaste de decir? No me escucha o yo le pido, no me escucha. Ujú. Y a veces pensamos que estamos pidiendo, por eso es que ya yo no pido, Ajá. solamente doy gracias. O sea, siempre tenemos una excusa, Un tipo, una siempre vez escuché, yo no un sé si fue usted, comentario. yo creo que usted me dijo a mí, no sé, un video de un pastor colombiano diciendo que había escuchado a un tipo diciendo que pastor, a veces yo siento como que mis oraciones no pasan el techo, se quedan, Se quedan estancadas. se quedan pegadas en el techo. No, pero entonces yo le dije a esta persona, hay veces pensamos que estamos orando, tú no tienes que saber orar, tú No, solamente tienes que hablar, correcto. pide, y cuando lo pides, si lo estás pidiendo de corazón, de verdad, porque te sale, o hay veces tenemos simplemente que doblar rodillas y doblegarnos y decir y saber Sí. que no podemos hacerlo todo. ¿Tú me entiendes? No podemos hacerlo todo. Te necesitamos la No, es que no ayuda del podemos Señor. hacernos nada. No podemos hacer nada, exacto, sin Él. Es mejor dicho, nada. No Exacto. podemos hacer. Nosotros hacemos nuestra parte como seres humanos de las Correcto, cosas cotidianas, correcto. pero nada te va a salir bien. Nada te va a salir bien si tú no lo haces con la ayuda del Señor. Así es. Totalmente. Tienes que aceptarlo como tu único salvador, como lo primero en tu vida. Amén. Cuando, así mismo se lo dije, cuando tú empiezas a saber y aceptar que todo lo que tú hagas durante tu día cotidiano, primero Él tiene que ir por delante de ti, Así es. caminando ahí a la par, no a la par tuya, tú sabes, tu pareja a la par tuya y Él aquí delante de nosotros. Wow, esa es mi madre. Esa es la Así única es. manera, Es la única. En todo, en tu, en todo, Absolutamente en todo. Por más de que nosotros hay muchas áreas de nuestra vida que no se las queremos entregar todavía. es verdad. con eso vamos a cerrar el capítulo de hoy, porque ya se extendió.